Montiel. Foto, historia que Dios lo acompañe. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. Oscar Loris, Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Hoy antesala justamente de Municipal contra Santa Lucía por la fecha 2 del torneo Clausura acá en Guatemala. Pero arrancamos el programa con una entrevista muy especial con quien es uno de los periodistas más emblemáticos en relación al mundo del fútbol, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial, y con quien tuve la dicha de trabajar hace varios años ya. Pero la admiración, cariño, respeto seguirá siempre con Andrés Cantor, que pues muy contento además por lo que le acaba de tocar vivir relatando el Mundial que representó la tercera estrella para la selección de su país, Argentina. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por invitarme. Un saludo muy grande a toda la gente en Guatemala. Es un gusto poder estar contigo. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Qué número mundial fue para usted, Andrés, relatándolo, trabajándolo? Relatando fue el 9º, presencial fue el 12º, trabajando fue el 10º en realidad, relatando el 9º y presencial el 12º. O sea que haciendo cuentas rápido, sí trabajó el de México 86. Claro, trabajé como enviado de la revista El Gráfico y la revista Somos de Argentina. Qué bien. Ahí fue mi primer mundial con la acreditación colgada al cuello. Sí. Y después vino la tele y la radio en ese orden. Que ahí en sus redes vimos que durante el mundial justamente posteaba algunas fotos de recuerdo y en ellas entrevistando a Diego Armando Maradona. Sí, estuvimos muy cerca de Diego en el 86, en toda su carrera, y bueno, ahí empezó la historia con los mundiales. O sea que ya el segundo que celebra. ¿Dónde pone ahora en ese ranking? Porque yo sé que pasa a un segundo plano el tema de Pasarela, Kempes, del 78, además la polémica que hubo alrededor de ese título, pero en su entender o en su criterio, siendo argentino y habiendo ya seguido muy de cerca la carrera de ambos, ahora ¿qué pasa con la famosa discusión y comparación de Messi y Maradona? Primero te aclaro que fue el tercer título que me toca vivir. Estuve en el Monumental. También estuvo en 78 como aficionado. Como aficionado. Qué bien, sí, qué bueno, increíble. Pero festejando el título y viviendo los mismos nervios que viví en la final de Lusail por esa pelota de Naninga en el palo. Sí. No me acuerdo qué fue en el palo. Pero bueno, yo no quiero entrar en ese terreno porque obviamente cada uno jugó en su época. Diego fue el más grande en una época muy distinta al fútbol de hoy. Sí. No falta más que buscar los archivos y ver primero cuán violento era el fútbol de aquella época, cuánto le pegaba a Diego, en qué terrenos de juego jugaba y sobre todo la habilidad que tenía y lo hacía hacerse más fuerte y siempre cargarse sus equipos al hombro. Sí. Obviamente Messi indudablemente hace ya 10 años que está en un nivel insuperable y paradójicamente termina consagrándose campeón del mundo en su 5º mundial, cuando está más grande de edad, cuando uno suponía que el físico no le iba a dar, y creo que demostró, digamos, que está para sentarse a la mesa con los grandes, con Maradona, con Pelé. Cada uno fue grande en su época. Y no quisiera entrar en ese quién fue mejor, porque es imposible por todo esto que te estoy contando. Exactamente, y muy válido, y hace mucho sentido esa conclusión. Ahora, entonces preguntándolo desde su perspectiva, ¿cómo lo vivió o cuál disfrutó más? El del 86, porque por la función en ese momento suya con el gráfico, seguramente era mucha más la interacción con los jugadores y el día a día de la selección, o que representaba para usted obviamente mucho más protagonismo, pero no con la misma cercanía con el plantel y demás. Sí, sin lugar a dudas.
pero es un poco, Gerardo, eso, preguntarle a quién querés más, a tu hijo o a tu hija. Sí. Esa es la realidad. O sea, Sí. en 1986 lo disfruté muchísimo, muchísimo, no solo por lo que decís, porque además era otra época también de cercanía de los jugadores con la prensa. Sí. Nosotros podíamos entrar al centro de entrenamiento, estar ahí todo el día. Claro, claro. Y estar junto a Diego y te invitaban y uno podía por ahí hasta comer con ellos, que el papá hacía los asados, el papá de Diego. Tal cual, tal cual. Pero además por todo lo que rodeó ese mundial, por todo lo que había pasado en Malvinas, Sí. por el partido con los ingleses, por la semifinal casi perfecta con Bélgica, por la final infartante con Alemania, por haber hecho obviamente un gran mundial y haber ganado fuera de Argentina, que ya tenía su propio peso y un enorme mérito. Sí. En cuenta que en el 78 Argentina había sido local, entonces ese se disfrutó mucho. Y se disfruta desde el momento, digo esto en lo personal, queda claro. Sí. Yo me empiezo a ilusionar cuando veo a la selección argentina jugando muy bien. Después de la consagración de la Copa América, yo creo que el equipo todo se sacó una enorme mochila de encima. Sí. Le ganó muy bien a Italia, que me podrán decir no fue al Mundial, pero es el campeón de Europa Claro, vigente. 3-0, contundente, sí. Contundente y jugando además de a rato muy bien. Sí. Y yo cuando empieza el Mundial o antes de que empiece el Mundial, y esto Nico, mi hijo, puede ser testigo, le digo, yo me ilusiono no solo por Argentina, sino porque no estoy viendo a ninguna otra selección muy por arriba de Argentina. Sí, sí. Porque en otro momento por ahí alguna europea te metía miedo y decía, uy, que no me toque que no me toque aquel. Y la verdad que uno se fue ilusionando y esa comunión que tuvo la selección además con la gente, con el público, con los cantos, obviamente. Yo voy a parafrasear a Valdano, que siempre tiene frases brillantes. Sí. Los jugadores juegan como hinchas y no como futbolistas, Sí. escribió en una de sus columnas. Y yo creo que eso hizo que la gente estuviese tan cerca, además, obviamente, del factor Messi, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el mundo quería que Messi fuese campeón del Sí. mundo, aquellos que lo han seguido durante los años. Y se disfrutó, de veras que se disfrutó mucho, además que se le ganó al subcampeón del mundo en semifinales, al campeón del mundo defensor en la final. Claro. Se le ganó al campeón de América en Río, Sí, claro. el campeón defensor, se le ganó al campeón de Europa. Creo que no hay discusión. No hay ninguna. Y es curioso cómo también hubo ciertas similitudes en otros aspectos. Antes del 86 nadie creía en Bilardo ni en la selección y Scaloni fue de los tipos más criticados, ¿no?, por la prensa argentina, crucificado. Después se paran disculpando con él, pero bueno, son similitudes que se presentaron en los dos títulos. Sí, hubo tantas, ¿no? Sí. A partir de ese comercial de una cerveza argentina que empezó a sacar toda la similitud de lo que Sí. había ocurrido en el 86 y ahora en el 2002, desde, por ejemplo, la clasificación de Canadá y ahora con el regreso de Canadá tantos años Claro. después y Argentina fue campeón en el 86, Sí. bueno, terminó siendo campeón. Similitudes hubo mucho, obviamente Carlos casi no llega a México. Scaloni estaba firme, obviamente, después de la consagración de la Copa América. Creo que la opinión de todos cambió porque, bueno, el técnico tendrá una parte menor, digamos, en lo que hacen los jugadores, pero es muy influyente y muy importante, eso Sí. sin lugar a dudas. Y bueno, este hombre, siendo tan joven y sin haber tenido tanta experiencia, fue capaz de ganar todo lo que ganó. Exactamente. ¿Le alcanza a Messi para otro mundial? Porque ahora ya le dio un segundo aire esto y ya empezó a insinuar que bueno, va a dejar que el tiempo vaya dictando esa decisión. No lo sé, la verdad que no lo sé porque yo no sé cómo estará él en 2025 Sí. entrando a los 2026. Esa es la realidad, dónde estará jugando y cuál será su nivel físico. Esa respuesta la tiene él, queda claro que él quiere disfrutar de algunos partidos más de la selección siendo campeón del mundo. Los de marzo en Argentina van a ser una fiesta total e inolvidable. Sí. Esos obviamente los quiere jugar, quiere saltar a la cancha Claro. con la banda capitán y la copa en la mano. Y después el tiempo dirá. Yo, si soy Messi,
me retiro con la obra maestra cumplida que fue Sí. la final. Como Jordan, ¿no? Que lo tendría que haber hecho así y su regreso ya no fue tan estelar, ya muy poco forzado. Se habla mucho de Messi y obviamente se hablaron mucho de los titulares Lionel y el portero, el Dibu, pero Di María también, ¿no? Y también justicia para alguien que tiene una gran carrera y que en momentos determinantes como la final de América y ahora la final del mundo, con creces respondió. Sin lugar a dudas, y te llevo más atrás, la final de los Juegos Olímpicos de Beijing, donde él consigue Sí. uno de los goles contra Nigeria en la final, es decir, que también otro que tuvo una carrera Sí. impresionante, que en la final tuvo mucho que ver, porque primero fue el gran acierto de Scaloni de ponerlo a jugar por el otro lado, Exacto. donde venía jugando, además lo fue llevando porque estaba con lo justo físicamente, un chico que sabía que venía, que siempre en las competencias importantes se lesionaba mucho, estaba tocado, obviamente no jugó varios partidos después del debut hasta llegar a la final. Y sí, creo que esta selección encontró grandes individualidades a partir del arquero, que yo no recuerdo un arquero tan sólido de Filiol, Sí. como Dibu, Otamendi, de quien yo en lo particular siempre dudé, me tapó la boca, para mí fue el mejor defensor del Mundial. Sí. La aparición de McAllister, de Sí, Fernández, exacto. de Álvarez. Digo, esta selección argentina realmente fue muy completa. ¿Y le pareció injusto la crítica a Lautaro, por ejemplo? Siempre buscan una, ¿no? Fue Higuaín en muchos momentos, ahora era Lautaro con el que querían descargar ciertas frustraciones. Le ganó el momento a Lautaro. ¿Qué análisis hace de este jugador? Y es una pena porque Lautaro Martínez no tiene que hacer un gol en una Copa del Mundo para demostrar, aunque sí, que es un gran goleador. Pero la verdad que me puso muy contento por él. También la consagración argentina, que él haya podido patear el penal definitorio contra Holanda, ¿no? Sí. Claro. Y el gol en el tiempo extra, pues Lautaro creo que realmente tiene mucho que ver, ¿no? Sí, tuvo, digamos, para evitar el sufrimiento de los penales, Sí, después de haberme atacado el Dibu en esa misma contra, esa última secuencia, fue la claro. última jugada, tuvo el cabezazo. Pero bueno, el fútbol para algunos lamentablemente es así, pero bueno, por suerte ya queda en la anécdota porque contribuyó a su manera, obviamente, para esta consagración. Qué bueno. Por último, Andrés, ve mucho el video que al final se vuelve viral del relato, que le han hecho obviamente muchas ediciones y demás. ¿Cómo maneja eso? Vi que hasta le dieron el agente de Telemundo el micrófono en un cristal ya como un trofeo, ¿verdad? Porque es un momento que va a representar su carrera para siempre, personalmente, ante millones que lo vimos y nos emocionamos al vivirlo con usted. Yo lo viví en vivo por Telemundo, le digo, pero también después pues vimos el video varias veces. ¿Cómo maneja usted, que fue el que lo pues filmó y lo vivió, el verlo otra vez o el manejo de ese video? Lo veo muy seguido porque es increíble que a pesar de que ya pasó más de un mes, Sí. la gente lo sigue reproduciendo, entonces Sí. me taguea Claro. y me aparece en mis cuentas. La verdad que nada, es un momento, digamos, irrepetible en la carrera de uno porque Sí. salió del corazón y, digamos, salió como salió porque Sí, por el sentimiento que estaba de por por medio. supuesto. Y la verdad jamás pensé en que se iba a viralizar de la manera que se viralizó. A mí me llama mucho la atención, obviamente voy a través de las redes sociales, el alcance que tuvo Sí. ese relato de gente brasilera que me escribió felicitándome, diciendo, a mí lo que más me conmueve, Gerardo, es cuando te mandan un mensaje, vi el video y sigo llorando, usted me hizo Sí. llorar. No sabía que tenía esas capacidades, Sí. pero sí, la verdad que fue impactante porque, digamos, me han escrito a través de las redes gente de todas partes del mundo. Di entrevistas en Egipto, en Australia, en Qué Israel. bien, sí. Ahora la semana que viene NHK, la televisión japonesa, y el Mundial ya terminó, ya pasó, Claro. y el mundo en Messi y Argentina. Sí. Yo solo trasladé un poco las emociones que sentí en ese momento como argentino y obviamente estando en ese momento
tan lindo para todos los argentinos. Pero queda ligado entonces para ese momento histórico de su selección. Y qué bueno, Andrés, y qué bueno que paralelo a eso su hijo también está allá, ¿no? Trabajando con usted en la radio, en otra televisora importante, que también está su hija, ¿no? Por lo que vi, ¿no? Presentes en ese momento tan especial para usted, para los argentinos. Así que felicidades. Y realmente se merece eso y más, Andrés. La verdad, ya sabe que con la admiración, cariño de siempre, fue muy especial. Además, viví todo el Mundial con ustedes porque así lo hicimos hoy. Da eso, ¿no? Las redes y las aplicaciones y todo, el poder ver el Mundial con quien uno elija. En este caso, nosotros y mucha gente de Guatemala sé que lo vivió a través de Telemundo y de sus relatos. Lo sé porque también me escribió obviamente mucha gente de Guate. Sí. Sabés, Gerardo, que guardo un enorme cariño y un enorme recuerdo muy bonito del tiempo que pasé allí, que ya hace bastante que no he tenido la dicha Su de... casa cuando quiera venir, Andrés, aquí lo reciben con brazos abiertos, lo recibimos. Ya no llego al partido de los rojos hoy, pero No, cuando... tiene que venir para comerse un asado con Cardoso y para, ¿cómo se llama? Venir a ver a Municipal o a la selección, ahora que vamos a estar en preliminatoria sub-17, cuando quiera. Usted sabe que aquí es su casa y la gente lo va a recibir con mucho cariño. Muchísimas gracias, Gerardo, y muchas gracias por esta entrevista y por dejarme acercarme nuevamente a la gente de Guate, que te repito, la llevo siempre en el corazón. A usted por el tiempo, lo queremos mucho y nos saludamos pronto. Gracias. Chao, Andrés. Muy bien, pues qué especial esta charla con nuestro amigo y uno de nuestros primeros jefes cuando radicamos y trabajamos ahí en Estados Unidos, como lo es Andrés Cantor, uno de los más connotados periodistas deportivos de toda la historia del periodismo estadounidense y, por qué no decirlo así, mundial. Ya volvemos con mucho más en Zona Deportiva.